enfermedades o lesiones relacionados con el trabajo y lesionado o enfermo en el trabajo. Hola, seguidores, y bienvenidos de nuevo. Soy Jim Adler, el abogado inteligente y tenaz. Y en el video de hoy vamos a hablar del tema de las enfermedades y lesiones laborales. Si usted o un ser querido se ha enfermado o lesionado en el trabajo, es importante saber cuáles son sus opciones y qué pasos debe seguir y cuándo. Así que sin más preámbulo, entremos en el asunto. Hay muchos diferentes tipos de lesiones y enfermedades laborales, también varios grados de gravedad. Una lesión laboral puede ser algo pequeño, como una cortada en la mano en una estación de preparación de alimentos, o puede ser algo mucho más grande, como una lesión en una planta química, una refinería o una plataforma petrolífera en el Golfo de México. Otras lesiones muy serias pueden incluir una amputación por una máquina o una lesión cerebral traumática por materiales que caen en una obra de construcción. De hecho, las lesiones de construcción son el tipo de lesión laboral más común. Para más información específicamente acerca de lesiones relacionadas con la construcción, asegúrese de ver nuestro video de preguntas frecuentemente hechas acerca del tema. Las enfermedades laborales son similares en que pueden variar de menores a severas. Algunos de los ejemplos más severos que hemos visto incluyen pérdida auditiva causada por el ambiente laboral, ambos temporal o permanente, y cánceres causadas por asbestos en el lugar de trabajo. Si usted ha sufrido una enfermedad o lesión laboral, es importante saber qué derechos tiene y qué pasos debe tomar para asegurarse que está tomando la mejor decisión para usted y su familia. En Texas, usted tiene el derecho legal de hacer un reclamo de compensación laboral a su empleador que tiene ese tipo de seguro. Adicionalmente, en algunos casos, usted también puede tener el derecho a entablar una demanda laboral por lesiones en contra de un contratista, un colega laboral o dueño de negocio, o en contra de un empleador que no tiene cobertura de seguro de compensación laboral. La compensación laboral, Workers' Compensation en inglés, es un programa de seguro que proporciona beneficios médicos y pago a los trabajadores que sufren una lesión o enfermedad debido al trabajo, pero también protege a los empleadores de demandas civiles que entablen los trabajadores lesionados. Eso significa que en la mayoría de los casos, si su empleador tiene seguro de compensación laboral, usted no lo puede demandar. Eso no quiere decir que usted debe tratar de hacerlo solo. Si usted necesita solicitar compensación laboral, aun si su empleador lo tiene, es sabio contratar a un abogado de lesiones personales por 3 razones. Primero, su abogado puede determinar si usted debe demandar a una tercera parte, tal como un contratista o un proveedor de partes, por su lesión laboral. Segundo, su abogado puede luchar para conseguir todos los pagos posibles para usted, porque está mucho más familiarizado con la navegación a través del complejo sistema de compensación laboral. Tercero, si se le niega su reclamo, su abogado puede luchar por su apelación. El sistema de compensación laboral en Texas es un proceso mucho más complicado de lo que debería ser, y los resultados de su reclamo pueden tener consecuencias a largo plazo para usted y su familia. Por eso es que recomendamos tener un abogado de lesiones personales experimentado de su lado a medida que navegue por la travesía de la compensación laboral. Si tiene preguntas acerca de esta información o le gustaría discutir su caso, puede contactar a Jim Adler y Asociados a través del formulario de contacto en jimadler.com o llamándonos al 1-800-567-7575.